El imperio que desapareció sin dejar rastro, el misterio de los mayas. Durante siglos, este pueblo fascinante dominó vastas regiones de Mesoamérica, levantó imponentes ciudades en medio de la selva, desarrolló un calendario más preciso que el que usamos hoy en día, perfeccionó la escritura jeroglífica, construyó templos que aún hoy nos dejan boquiabiertos y alcanzó un conocimiento astronómico que parece imposible para su tiempo. Y, sin embargo, en el apogeo de su poder, este imperio simplemente colapsó. Ciudades enteras fueron abandonadas, la población disminuyó drásticamente y, en cuestión de siglos, aquella brillante civilización se desvaneció dejando tras de sí un misterio que sigue sin resolverse por completo. Hoy vamos a sumergirnos en el enigma del Imperio Maya, explorando sus logros, sus secretos y las teorías que intentan explicar cómo una de las civilizaciones más avanzadas de la historia pudo desaparecer sin dejar rastro. Para entender el misterio, primero hay que comprender quiénes eran los mayas. Surgieron hace más de 3000 años, alrededor del 2000 AC, y se extendieron por lo que hoy es el sureste de México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. Su civilización alcanzó su mayor esplendor entre los años 250 y 900 después de Cristo, un periodo conocido como el Clásico. Durante este tiempo, construyeron ciudades-estado como Tikal, Palenque, Copán y Calakmul, cada una gobernada por reyes poderosos que se presentaban como intermediarios entre los dioses y los hombres. Los mayas fueron maestros en arquitectura, sus pirámides escalonadas, templos y palacios se levantaron en medio de densas selvas y a pesar de no contar con herramientas de hierro ni animales de carga, lograron estructuras que aún hoy impresionan. Sus templos no eran simples construcciones, sino observatorios alineados con fenómenos astronómicos, lo que muestra su increíble conocimiento del cosmos. El calendario maya es uno de los aspectos más fascinantes. Tenían varios sistemas de conteo del tiempo, pero el más sorprendente es la cuenta larga, capaz de medir miles de años con una exactitud impresionante. Para los mayas, el tiempo era cíclico, no lineal como lo concebimos en Occidente. Este entendimiento del tiempo y del universo los llevó a realizar predicciones astronómicas muy precisas, como eclipses, y organizar su vida ritual en función de estas observaciones. Además, desarrollaron la escritura jeroglífica más completa de América, que nos ha permitido conocer su historia, sus mitos y su política. Pero junto a su grandeza también había un lado oscuro. La religión maya estaba profundamente ligada al sacrificio humano. Creían que la sangre era alimento para los dioses y que solo a través de ofrendas podían mantener el equilibrio del cosmos. Por eso, tanto prisioneros de guerra como miembros de la nobleza eran sacrificados en ceremonias solemnes. Este aspecto ha contribuido a la imagen de los mayas como un pueblo enigmático, entre lo brillante y lo aterrador. El gran enigma, sin embargo, es qué pasó con ellos. Alrededor del siglo IX, muchas de sus grandes ciudades fueron abandonadas. Tikal, que había sido una de las urbes más imponentes, quedó en ruinas. Copán, que llegó a tener decenas de miles de habitantes, fue desierta. Y lo más desconcertante, no hay un registro claro que explique la razón. No fue una invasión externa masiva como la caída de Roma, ni un solo desastre que se pueda señalar. Lo que hubo fue un colapso gradual, un deterioro que aún hoy desconcierta a los historiadores. Existen múltiples teorías que intentan explicar el colapso maya. Una de las más acertadas es la ambiental. Los mayas dependían de la agricultura, especialmente del cultivo del maíz. Para alimentar a sus crecientes poblaciones, talaron grandes extensiones de selva, provocando deforestación y erosión del suelo. Además, estudios científicos en sedimentos han demostrado que durante los siglos 8 y 9 se produjeron intensas sequías en la región. Sin agua y con tierras agotadas, la agricultura colapsó. El hambre y la escasez habrían obligado a la gente a abandonar las ciudades en busca de mejores condiciones. Otra teoría es la guerra interna. Las ciudades-estado mayas solían enfrentarse en guerras constantes por poder y recursos. Se sabe que Tikal y Calakmul, dos de las ciudades más poderosas, protagonizaron prolongados conflictos que desgastaron a toda la región. Estas guerras no solo destruían ejércitos, sino también redes comerciales y sociales, debilitando la estabilidad. La presión de los conflictos, sumada a las crisis ambientales, pudo haber creado una tormenta perfecta para el colapso. Algunos investigadores también señalan la posibilidad de enfermedades.
Aunque no hay pruebas concluyentes, epidemias podrían haber reducido drásticamente la población, debilitando la capacidad de las ciudades para sostenerse. Otro factor que se considera es la rebelión interna. Los campesinos, agotados por los tributos y el trabajo forzado para construir templos y alimentar a las élites, pudieron haberse levantado y abandonado las ciudades, dejando a los reyes sin súbditos. Lo más curioso es que los mayas no desaparecieron del todo. Hoy en día, millones de descendientes de los mayas viven en Guatemala, México y Belice, conservando parte de sus tradiciones, su idioma y su cosmovisión. El colapso de las ciudades mayas no significó la extinción de su pueblo, sino la caída de su sistema político y urbano. Sin embargo, el misterio sigue vivo porque la magnitud del abandono fue enorme y repentino en términos históricos. Y es aquí donde el misterio se mezcla con lo fantástico. Algunos han propuesto teorías más radicales, que los mayas tuvieron contacto con seres de otros mundos, que su conocimiento astronómico se debía a ayuda extraterrestre y que, al cumplir cierto ciclo, decidieron abandonar sus ciudades siguiendo un plan cósmico. Estas teorías no tienen sustento científico, pero han alimentado la fascinación popular por esta cultura. De hecho, la idea de que los mayas predijeron el fin del mundo en 2012 surgió de una mala interpretación de su calendario. En realidad, lo que terminaba en 2012 era un ciclo de la cuenta larga, no el mundo. Para los mayas, el cierre de un ciclo era el inicio de otro, una renovación, no una destrucción. Pero la narrativa de que los mayas predijeron el apocalipsis capturó la imaginación de millones de personas, mostrando que, incluso siglos después de su colapso, siguen despertando misterio y fascinación. Si te está gustando este viaje al pasado y quieres que sigamos explorando más misterios de la historia, no olvides dejar tu like, comentar qué teoría te parece más convincente sobre el colapso de los mayas y, por supuesto, suscribirte al canal para no perderte los próximos videos. Tu apoyo es lo que nos motiva a seguir contando estas historias que nos conectan con lo enigmático y lo desconocido. Ahora, volvamos al misterio. Algo que sorprende a los arqueólogos es que, a pesar del abandono, muchas ciudades mayas quedaron ocultas bajo la selva. Esto ha permitido que, siglos después, descubramos templos, estelas y pirámides casi intactas. Con tecnologías modernas como el LIDAR, que permite escanear bajo la vegetación, se han revelado complejos enteros que antes permanecían invisibles. Estos descubrimientos muestran que la civilización maya era aún más extensa y sofisticada de lo que se pensaba. Se han hallado carreteras, sistemas de irrigación y enormes centros urbanos interconectados que hablan de un nivel de organización impresionante. El colapso, entonces, no fue el fin inmediato, sino una transformación. Algunas ciudades, como Chichén Itzá, sobrevivieron después del siglo IX y se convirtieron en centros importantes durante el periodo posclásico. Sin embargo, la grandeza del clásico nunca volvió a repetirse. La cultura maya quedó fragmentada, debilitada y finalmente enfrentó la llegada de los conquistadores españoles en el siglo XVI, que terminaron por destruir gran parte de su legado escrito y religioso. Aún así, lo que sobrevivió sigue fascinando al mundo. El misterio de los mayas nos habla de la fragilidad de las civilizaciones. Una sociedad puede alcanzar logros increíbles en ciencia, arte y política, pero factores ambientales, sociales o internos pueden provocar su caída. Al mirar el destino de los mayas, inevitablemente nos preguntamos si nuestra propia civilización, con todos sus avances, también es vulnerable a colapsar por crisis similares, el cambio climático, las guerras, las desigualdades sociales. El caso maya es un espejo que nos advierte que ninguna sociedad es inmune. Quizá lo más impresionante de todo es que, a pesar de los siglos transcurridos, los mayas siguen presentes. Su idioma se habla en comunidades actuales, sus rituales se mantienen en festividades y su cosmovisión del tiempo cíclico inspira a muchas personas. El imperio desapareció, pero el pueblo sigue vivo, recordándonos que no todo misterio es una desaparición total, sino una transformación. El imperio que desapareció sin dejar rastro nos sigue hablando, no a través de palabras escritas en papel, sino en piedra, en templos, en mitos y en la selva que guarda sus secretos. Tal vez nunca sepamos con certeza por qué las grandes ciudades mayas fueron abandonadas, pero quizás ese sea precisamente el encanto del misterio, mantenernos preguntando, explorando y maravillándonos con los enigmas del pasado.
Y mientras sigamos indagando, los mayas nunca habrán desaparecido del todo.